interpreta los altos niveles de dopamina como una retribución ante un estímulo positivo. El mecanismo entra en función también con los estímulos negativos. La diferencia es que se crea entonces una sensación de rechazo y de aversión. En los momentos de más vértigo, en los momentos que digo, ¡jo! Pero esto, ¿cómo lo transito? Conecté conmigo, con verdaderamente mi ser. Pero es que hay que vivirlo para entender, ¿no? Entonces, ¿cómo uno puede transitar esto desde la escucha del ser? Me hice cargo de mi vida en todos los sentidos, ¿no? Y estoy agradecidísima por eso, porque es la vida que yo tengo ahora. Yo he elegido salirme de todo lo que estaba establecido, de todo lo que era seguro, que es lo que te trae este proceso, que es enfermedad, pero que yo siento que es el proceso que está viviendo la vida, la sociedad. Yo decía, estoy enferma de sociedad. Con lo más esencial de mí. Y ahí para mí estuvo toda la medicina. En ese dejar de hacer esfuerzos para aparentar ser alguien y darme cuenta que ya era, que no necesitaba hacer nada. ¿No? Y mira, me emociona, ¿no? Porque eso fue un momento de inmensa sanación. Reconectarnos con el organismo, con el cuerpo, como una parte del ser que soy, no como un objeto que uso o que me hace sufrir, sino como parte integrante del ser que soy, me lleva a ser más consciente de mí, ¿no? De lo que está funcionando de manera desequilibrada. Me lleva a tomar más conciencia de lo que me está sucediendo. Siempre y cuando lo conecte con mi vida, no lo sienta o lo deje como algo que le sucede al cuerpo, como algo que está pasando en un lugar que me es ajeno, ¿no? Que es un objeto para mí. El cuerpo en realidad no es un objeto del que yo use o que padezca, sino forma parte, soy yo. ¿Qué es lo que necesita un ser pleno, ilimitado, increíble y por tanto misterioso? Nada. Una vez que ese ser cada día se pone a ser humano en un formato que tiene un cuerpo, una herencia, un lenguaje y un montón de condicionantes, pues todos los días necesita, para desarrollar una experiencia de ser, pasar por 1000 sitios. La salud y la enfermedad, el conocimiento y la ignorancia, el fracaso, por todos los sitios tienes que pasar para desarrollar las distintas formas de ser que un ser tiene disponibles. Todos tenemos algo que hacer en la vida y claro, en nuestro concepto cultural, la misión es igual al trabajo, al ganar dinero, al no sé qué. Y nadie piensa que a lo mejor solo he venido para aprender a quererme, nada más. Que no tenía otro trabajo que hacer que aprender a quererme, a respetarme, a yo qué sé. Salir de este patrón de conducta, de juzgarse constantemente y decir, oye, que yo tengo, no sé, yo tengo ese don o lo otro, yo soy una persona súper inteligente y aprendo todo, todo. Esto es un don, no para mí, es un don para transferirlo a los demás. Si yo tengo esa capacidad de aprender tan rápidamente, tengo que a utilizarlo para devolverlo a los demás. Mis conocimientos que sirvan a alguien luego después, porque yo puedo hacerlo. En ese proceso de autodescubrimiento y de asumir uno su propia experiencia humana, tarde o temprano va a tener que incluirse como causa de su propia enfermedad. Tarde o temprano
va a tener que incluirse como responsable de ese proceso. Ni que sea como responsable de la experiencia que estoy teniendo de esa enfermedad, ni que sea desde ese punto básico. Entonces, ese proceso de acceder a la responsabilidad de mi proceso enfermo nace solo cuando yo me doy cuenta de ello. Empiezo a tomar conciencia de que ese linfoma se produce por una desvalorización leve. Y entonces empecé a tomar conciencia de que en Televisión Española, por muy bien que me trataban y que me querían y que me cuidaban, yo no estaba cumpliendo ese propósito. Yo veía que estaba llevando a mis hijos a un colegio donde les estaban quitando, no les estaban dando. Yo veía que con mi mujer tenía un código de comunicación muy convencional. Y como con mis amigos tenía miedo de que me rechazaran, nunca profundizaba donde tenía que profundizar. Y entonces estaba perdiendo el tiempo de la peor forma. No estaba donde tenía que estar. No estaba atreviéndome a saber lo que sabía. Y yo acabé adoptando una profesión útil y olvidando de mi propósito. Ahí entra la desvalorización y ahí entra la enfermedad. Agarrar esas herramientas que ya tenemos y escucharse, vivir en comunión con uno mismo. Es que es el único camino. El mero hecho de tomar conciencia ya supone un gran cambio. Después lo que muchas veces trabajamos son las dificultades que nos hemos encontrado en la vida y que son en realidad las que supusieron y las que el inicio del desajuste, ¿no? Poder verlo en nuestra vida, en nuestras relaciones, en la familia, en lo que me ha sucedido en el colegio, con los padres o en otras circunstancias personales, reconectar con lo que soy y mirar el mundo no desde la mirada infantil o la mirada antigua, cuando no tenía recursos, sino que ahora soy una persona adulta que puedo tener o que tengo recursos para vivir de una manera equilibrada desde el sentir. Tú vas a un colegio a aprender, pero vuelves a casa. Vas a una consulta a consultar, pero vuelves a ti. Y si te entran las tentaciones de encomendarme a mí la vida para que yo te la resuelva, te la devuelvo a ti en cuando tú estés con suficiente consistencia como para hacerte cargo. A lo mejor estás muy asustada y te digo, bueno, vamos a ver, voy a hacer, te voy a pedir, pero no te puedo dar de baja eternamente de ti misma. Te tengo que devolver el poder que me has dado, porque es lo que eres, vida, poder, haciendo experimentos. Si yo pierdo eso de vista y yo mismo me reduzco a ser un peuta, un ólogo, que es una reducción muy canija de la vida, pues entonces cuando tú vienes a mí yo te reduzco a una patología. Tú eres un ser haciendo unos experimentos fantásticos que es lo que tienes entre manos. Cualquiera que te reduzca a una faceta pequeña y aterrorizada de ti, te está haciendo teóricamente una sanación, vitalmente una putada. Es posible que en los primeros momentos de darme cuenta, también me dé cuenta de la culpa que hay ahí detrás. Detrás de la conciencia humana personal, escondemos tres eslabones importantes que apenas nadie quiere ni ver, menos asumir. Uno es el miedo, el otro es la soledad y el otro es la culpa. Nuestra vida, como proceso de culminarnos, ¿qué significa? Que estoy viviendo para realizarme, como todos los seres humanos. Tendemos a la realización. Tarde o temprano en ese proceso voy a tener que hacerme cargo de la culpa, de la soledad y del miedo, tarde o temprano.
¿Qué sucede? Que aquellas situaciones o circunstancias que me acercan a esos 3 eslabones, suelo huir de ello, postergando un proceso natural, que es de encontrarme conmigo mismo, con mi propia sombra y sobre todo con mis propias catacumbas. Porque es desde ahí, desde donde se generan muchos procesos cognitivos que no son naturales, a través de los cuales generamos unos pensamientos que no nos representan. Y esa disociación, esa especie de conflicto interno, hace que mi cuerpo experimente, lo manifieste de forma física, porque el cuerpo es el ámbito físico. Entonces, tarde o temprano, esa incongruencia se va a manifestar físicamente. Empecé a sentir mucha culpa de el quererme olvidar. Pero el quererme olvidar, luego yo empecé, digamos, a estudiar, a extrapolar mi caso con otros casos y vi que esa caída al infierno era una caída necesaria, era parte de una iniciación. Es decir, tenía que primero reconocer que había fallado en todos los frentes, sin fallar uno, y que ese adulto que había fallado no era yo. Yo estaba justo detrás y tenía que caer lo que no es para que naciera lo que es. Cuando tienes una enfermedad tan grave, siempre estás como que un volcán, un terremoto invade tu vida y siempre estás como en ese punto de alerta de, vale, creo que todo el mundo que ha pasado por una experiencia así sabe que no hay control de ninguna manera en su vida. Por lo menos esa es mi vivencia. Porque durante mucho tiempo sí me he identificado, tanto con mi historia personal de dolor, lo que me pasaba me lo repetía 1000 veces, y si venía un síntoma era otra vez, me repito la historia, y es verdad que cada vez te viene una información nueva. Eso es lo que yo también me gustaría transmitir, que el mismo síntoma nunca trae la misma información, que hasta eso es nuevo. Teniendo la ocasión de aprender de ti el misterio, el dolor, el enfermar, el sanar, el colaborar y compartir, joder, eso no está en ninguna universidad porque eso son las asignaturas de la vida. Y ahí es donde todos estamos a ver cómo logramos aprender, porque resulta que parece que el aprendizaje consiste en sacar una oposición o sacar un titulín. El vivir es este compartir e indagar quién soy yo en realidad. A veces es cierto que hay miedo. La enfermedad no es también una adaptación a unas circunstancias que nos han sido de alguna manera hostiles. Y entonces el trabajo consiste en ir viendo estos patrones, digamos, que han sido equivocados, aunque necesarios en su momento, pero que quizá ahora en la vida ya no son necesarios, ¿no? Se me ha costado un montón conectarme con el miedo. No me imaginaba que me iba a costar tanto, la verdad. Y ha sido como en proceso, ¿no? Primero empecé conectando con el miedo que tenía que ver con lo de afuera, con el miedo a que los demás sufrieran, con el miedo a cómo doy la noticia, con el miedo a dejar huérfana a mi hija, a que mis padres me sobrevivan. Luego vinieron los miedos que tenían que ver con este misterio del cáncer, que no sabes si en verdad se está extendiendo o porque no hay signos así concretos que te lo estén diciendo, ¿no? Entonces, esto solo lo puede entender la gente que lo ha vivido. Nadie nos enseña a sentir miedo. Y es básico y elemental para poder ser maestros de nuestra experiencia humana y que no sea ese espacio inconsciente basado en el miedo el que dirija cómo yo voy a vivir una enfermedad, cómo yo voy a vivir una separación de pareja, cómo voy a vivir yo X cosa en mi vida. Porque todo aquello que nosotros no somos conscientes de ello, no conocemos plenamente, sin darnos cuenta pasa a gobernarnos. Entonces hay un momento donde eso deja de tener sentido.
Entonces suceden cosas donde eso se hace evidente para poder atenderlo. El miedo es el gran desatendido de la conciencia humana. Y cuando surge nos pide atención. ¿Y qué hacemos? Lo rechazamos. ¿Por qué? Por miedo. Por miedo al miedo. No tiene sentido. Hubo un momento en que me di cuenta de que tenía miedo al miedo. Porque el miedo baja las defensas, porque el miedo atrae, porque el miedo... Claro, pues yo no quería sentirlo, no quería sentir miedo. Pero claro, luego me di cuenta de que no sintiéndolo no lo hacía más pequeño, sino todo lo contrario. Él estaba empujando para querer salir, como cualquier emoción que retenemos. Miedo y esta vida son sinónimos. Si te metes en este mundo, tienes el miedo como equipo de origen para funcionar, y justo se llama salir de este mundo cuando se deja atrás el miedo. El sentido de sentir miedo al final es muy básico y muy elemental, sentirlo. Pero incluso hemos olvidado que aquello que experimentamos está para ser experimentado. Cuando yo siento miedo, el sentido de ese miedo es sentirlo. Me pide que sienta, me pide que esté atento a esa experiencia humana. Más aún si no sé vivirla o si la temo. Más aún. Pocas personas son conscientes de que el sentido de su vida es el instante en el que están. Muy pocas personas. Por eso lanzamos sentidos imaginados. Imaginamos que el sentido de mi vida es este o aquel o el otro y los perseguimos. Por miedo a asumir un instante singular, por miedo a asumir un solo instante de existencia, este. Una noche soñé que me perseguía una osa enorme, súper feroz, que quería devorarme. Y yo intentaba esconderme en los sitios más extraños posibles, engañarla. Y estábamos jugando como al perro y el gato, o sea, como que yo me escondía, pero ella siempre me encontraba, y otra vez me ponía a correr, y otra vez me escondía, y otra vez me encontraba. Y llegó un momento en que me di cuenta, en el sueño, dije, Mónica, no te puedes escapar. No te puedes escapar. Entonces me preparé, me puse delante de ella, cogí toda mi fuerza y cuando vino a embestirme y abrió su boca, la agarré con mis manos y paré su ataque. Y ahí me desperté totalmente renovada. Es que tengo que transitar el miedo, es que lo tengo que transitar, lo tengo que vivir, lo tengo que sudar, lo tengo que llorar, lo tengo que gritar, tengo que atravesarlo. Por eso cuando en el instante presente aparece la enfermedad, aparece junto al miedo, ese es el momento de vivir esa experiencia. Tratamos de hacer todo lo posible para huir. Y no estoy diciendo que no atendamos la enfermedad, porque también está para ser atendida. Nuestro cuerpo nos está pidiendo atención, también está para ser atendido, pero no rechazándolo y no huyendo. Mucha de la medicina que nosotros diseñamos o usamos, lo hacemos para huir de nuestra experiencia. De esa forma podemos curar al cuerpo, pero no sanamos. Por eso se repiten muchos procesos de enfermedad y no sabemos por qué. Entrevernos con el miedo, ser capaces de afrontar el miedo y darnos cuenta de que muchas de las cosas que nos mantienen bloqueados o bloqueadas por el miedo, lo que están haciendo es perturbándonos nuestra salud. El miedo a expandirme, a realizarme, a estar plena, al goce, a la felicidad. Es como un permiso interno, ¿no? De decir, elijo dejar de sobrevivir, elijo vivir, ¿no? Y merezco esto, ¿no? Merezco la plenitud. Muchas veces nuestras actitudes
no son nada más que bloqueos por miedo a algo, ¿no? Pero también hay las distintas capas de miedo. La primera yo creo que es el miedo físico, el miedo de esto me va a doler. La cosa que me permitió vencer ese miedo fue el poder poner una medición en el tiempo, es decir, esto va a durar media hora o una hora, nada más, luego se termina. Pues creo que mi mayor miedo no era morir como tal, sino a sufrir. Y creo que eso no ha cambiado. Creo que a lo que tengo más miedo es está más relacionado con la calidad de vida que con el hecho de vivir menos. Todo ser está pasando por una forma de ser y no hay manera de quedarse en una forma de ser sin pasar. Entonces, si eso está presente en el que acompaña a pasar, ahí ya hemos resuelto lo básico. Esto, te pongas como te pongas, no va a durar. Sí, pero es que es horroroso, ya, pero te queda un cuarto de hora de horror. Se ha acabado, porque es que se va a terminar. Tú no, pero lo que tienes entre manos se acaba. En realidad todo es un recurso. Todo termina siendo un recurso que puede ser usado o puede ser rechazado. El miedo, en este caso, es el gran recurso, porque todo ser humano, cuando olvida que forma parte de una vida, que forma parte de un todo, que no está aislado, cuando olvida esto, sin darse cuenta, empieza a construir en base a un miedo que además ni conoce. Pasa a formar parte de las bases de su personalidad y ni tan siquiera es consciente de él. Entonces, cuando estamos enfrente de situaciones donde el miedo se hace obvio, como por ejemplo enfrente a un diagnóstico de una enfermedad, vamos a llamar grave, o que amenaza nuestra vida, por eso se llama grave, o que amenaza nuestro bienestar, por eso se llama grave, entonces el miedo queda muy, muy, muy evidenciado. La mayor parte de la gente de esta cultura está totalmente a la defensiva todo el rato. Hablar del miedo y cómo me manejo con el miedo y con el misterio, no hay costumbre, parece que de eso no habría que hablar y eso condiciona mucho más la vida que la salud, el dinero y el amor. Hasta los 3 años conviviendo con el cáncer, 3 años más, 3 años y medio conviviendo con el cáncer, no he podido entregarme al miedo de poder morirme. Claro, el miedo a la incertidumbre, porque claro, tú dices, quiero vivir, has pactado con tu alma, pero ese pacto no se te queda ahí grabado y que lo ves todos los días y te dicen, sí, sí, tú tranquila, que vas a vivir. Hay momentos en que todo se vuelve muy oscuro, en que no sabes realmente si vas a poder vivir. De repente, pues ese día, por cualquier motivo emocional, te parece que no vas a poder y te entra ese miedo. Porque el terror básico es, de esta no salgo, esto acaba conmigo y yo, pum, pam, se acabó. Y si eso te lo crees en profundidad, lo que ves venir es la aniquilación de ti. Cuando la enfermedad grave nos pone de frente que esto puede suceder, nos llevamos un gran susto. Pero también en gran medida por la poca conciencia que le ponemos a que nuestra vida es frágil y limitada. Cuando uno puede tener más conciencia de esto, también nos puede llevar a cambios existenciales importantes, ¿no? A cuidarnos más, a ser más coherentes con lo que necesitamos, porque
muchas veces parece que el tiempo fuera eterno. Y tomar conciencia de que no lo es nos pone en una realidad importante en este sentido, ¿no? De qué es lo que yo quiero para mí en el tiempo que me queda. Nunca he pensado me voy a morir. Nunca, nunca, nunca me ha pasado por la cabeza me voy a morir. Pero eso sí, en muchos momentos he pensado, me da miedo sufrir, me da muchísimo miedo. Y entonces dije, tengo que buscar las soluciones en la naturaleza para no luchar, sino ayudar a mi cuerpo a enfrentarse a ese miedo. Cuando tú tomas la decisión de atender al miedo, de atender tu experiencia física, de conectar con ella, empiezas a descubrir tus propios recursos que te facilitan esa conexión. Eso requiere de una decisión de atenderme. No hay técnica detrás de eso. Hay una decisión. Uno no se debe preguntar si puede hacerse, porque siempre la respuesta será negativa. Hoy no se puede hacer, el mundo hoy. Sino simplemente qué podemos hacer. Pensarlo detenida y frecuentemente. Muy frecuentemente, con detenimiento. Hundirla en aquel lugar de donde nacen y arraigan los pensamientos, de donde nace lo más profundo de nosotros mismos. Y tenerla presente en todas las decisiones, en todas, ya sea pequeña, ya sea una decisión grande. Entonces, tal vez el resultado no sea lo que hayamos contemplado, pero el resultado siempre será bueno. Yo creo que el miedo lo que produce es eso, ¿no? Es un estado como regresivo. Claro, el miedo siempre, de alguna manera, nos recuerda con algún miedo pasado que hemos tenido en la niñez. Y entonces es como que nos lleva allí, nos lleva a esos estados donde nos sentíamos totalmente indefensos. En ese estado indefenso, uno cree que es lo de fuera lo que le va a salvar. Y es por eso que el miedo lo que te provoca es buscar la ayuda fuera. Cuando no sabes quién eres, cuando no sabes por qué estás viviendo lo que estás viviendo y ni te lo preguntas, entonces empieza a amanecer ese miedo, empieza a amanecer esa soledad y empieza a amanecer esa culpa. El cúmulo de sentimientos, ¿no? Que son las formas de las percepciones que tenemos y de las ideas que construimos, eso nos ayudan a sobrevivir o nos ayudan a cortar la vida, a tener enfermedades. Cuanto más desajustes hay en esa interacción, más miedos, o antes acortamos la vida. Como suelen ser tan intensas que no las soportamos, las proyectamos en los demás, pensando que los demás comparten culpa con nosotros y que los demás son la causa de nuestra soledad y que siento miedo debido a lo que sucede. Es que tenemos una cultura patologizada, ¿no? En exceso, es decir, eso hay que romperlo. Lo que me sucedió durante el proceso es que me di cuenta que lo que más miedo me daba era la vida. Hacer lo que creo que tengo que hacer o lo que creo que otros esperan que hiciera, ¿no? Pero no, ir a defender mi vida, ¿no? Lo que era importante para mí, lo que yo quiero, lo que siento que venía a entregar, ¿no? Y a experimentar acá. Entonces, eso es lo que me di cuenta que me daba más miedo. Yo descubrí después de muchos procesos que no tenía miedo a la muerte, ¿no? Sí a vivir con el dolor, ¿no? Crónico, sí a vivir pues dependiendo de alguien, porque es lo que pasamos, ¿no? Este proceso de ser vulnerables, de sentirte que no eres nada. Las personas que tienen hoy, que muestran en su biología esta disfunción, pues no es una confianza tonta, es un preguntarse, ¿no? Es tener la oportunidad, es encontrar, el hombre en su concepción mental es capaz de escoger caminos distintos a los instintos biológicos. Cuando un camino, a la hora de escoger, ese es el sentido de la libertad. Si escojo mal, tengo que sentirme culpable.
porque tengo que rehacer el camino. O sea que es un mecanismo vital de la conciencia y universal. Todos los grupos humanos, todos los seres humanos del planeta generan esa misma lógica. Ahora bien, esto de forma, si no somos capaces de mediar, de entender que es un instrumento más y lo absolutizamos, entonces sí que generamos estrategias mentales que nos llevan también a sentirnos culpables de una manera desmedida, ¿no? Por tanto, no es tanto un problema, sino la dimensión que generamos en esa culpa. La culpabilidad sigue siendo, en cierto modo, una desconexión entre lo que yo soy, lo que me ha pasado, cuáles son mis circunstancias de la vida y lo que yo me exijo, me hubiera exigido hacer de otra manera. No hay nada que yo me esté provocando, sino que en realidad es algo que yo estoy expresando. Cuando nos escinden, porque digo nos escinden porque esto está totalmente pautado, es un protocolo de escisión que empieza desde que somos muy jóvenes. Es decir, vemos a un bebé tierno, maravilloso, sonriendo, lleno de luz, con una alegría de ser impresionante, y entonces a algún familiar se le ocurre darle un osito al niño. Entonces el niño coge ese osito desde esa alegría enorme, abraza al osito, se queda maravillado con el osito y luego llega otro miembro de la familia, el tío graciosillo, y le quita el osito al niño. Y en el momento que le quita el osito al niño, el niño se pone a llorar. Y tras una serie de juegos de ese tipo de me lo dan y me lo quitan, el niño llega a pensar que esa felicidad, esa dicha, esa plenitud es del osito, no es de él. Sin duda que es necesaria la educación, pero al mismo tiempo la educación nos limita, nos condiciona de una manera muy importante. Y esos movimientos espontáneos de crecimiento, de curiosidad, de desarrollo, están muy limitados por las cortapisas sociales, no solamente en lo que se nos impide, sino también en lo que se nos exige, que no es nuestro propio deseo. Y en ese momento empieza la contrainiciación. En ese momento nosotros dejamos de sentir esa felicidad y ese manantial siempre nuevo que viene de dentro y empezamos a buscar fuera lo que somos, no lo que tenemos, lo que somos. La alegría es del ser, no del tener. La alegría no va y viene, es nuestra esencia. Aprendes a que si no haces, no eres. Si no... Es así lo que te enseñan, ¿no? Si no produces, no eres, ¿no? Y a mí, pues, yo era una persona súper creativa también en todas mis profesiones, que desde niña estaba enfocadísima, pero claro, muy libre, un espíritu y un alma muy libre, muy salvaje. Por educación, por sociedad, por civilización, lo hemos vinculado siempre fuera, con una persona, con una situación. Y ahí es donde empieza la vorágine, ahí es donde empieza el drama. Empezamos a buscar todo lo bueno fuera. Entonces todo lo que hacemos es para que nos quieran, para que nos reconozcan. Y entonces vivimos esclavizados de nuestra propia imagen y de la aceptación de los demás. Y ahí perdemos nuestra individualidad, perdemos nuestra identidad, y al perder nuestra identidad perdemos nuestro vínculo con nuestras capacidades y con nuestro propósito en esta vida. Yo tuve que dejar mi trabajo fijo porque les decía, ¿no? El sistema está enfermo, no es una persona, no son dos, es el sistema. Así no funcionan las cosas. Entonces, claro, pues enfermas para transformarte tú, porque no puedes transformar, ¿no? No puedes más que hacer tu propia transformación y vibrar ahí y ya está, ¿no? Que a mí me parece que el esfuerzo que llevamos a cabo en la vida para adaptarnos a nuestro entorno es lo que realmente nos enferma. Y el cuerpo, en realidad, no está diseñado para experimentar una experiencia de rechazo, sino una experiencia de plenitud, de vida, de conciencia. Entonces nuestras células empiezan a confundirse
porque se sienten obligadas a experimentar una función de vida en contra de la vida. Lógico que se desorganice en algún sentido y termine apareciendo la enfermedad. Y es verdad que a través de la meditación pues, puedes estar, ¿no?, para que eso aflore, para que quitemos esos deberes que a veces nos ponemos culturales, ¿no?, diario, y emerja esa fuerza que es el instinto de vida, ¿no?, de prolongarla. Y la enfermedad es un encuentro con eso. La forma de poder atender todo esto, yo no conozco una forma que tenga éxito, no la conozco, a no ser que haya una previa decisión de hacerlo. Cuando hay una decisión de hacerlo, los mecanismos naturales de la propia mente se despliegan para poder hacerlo. Significa que cuando tú tomas la decisión de atender al miedo, de atender tu experiencia física, de conectar con ella, empiezas a descubrir tus propios recursos que te facilitan esa conexión, que hacen que esa decisión que tú has tomado se lleve a cabo de forma muy simple. ¿Qué sucede ahora en mí? ¿Qué estoy sintiendo ahora? ¿Qué está ocurriendo en mí ahora? Eso requiere de una decisión de atenderme. No hay técnica detrás de eso. Hay una decisión. Y si en esa decisión, insisto, nace una técnica, bienvenida a la técnica, porque será hija de la decisión. Tu alma sabe que no mueres, que eso no existe, que eres un cambio constante a lo que te empuja esta historia. Con lo cual, no sé si llamarlo enfermedad, o para mí es proceso, es experiencia, una invitación a la transformación. Mira la vida y fíjate qué te pasa. Claro, y fue wow, para mí no, fue mirar la vida y decir, no, es acá. Vivir como sé que quiero vivir como sé que es la vida, que es pura, que es espontánea, que es el no control, que es cada día la libertad que yo siento, ¿no? Muy pocos seres humanos se dan cuenta de eso, muy poquitos. Pero cuando te das cuenta de eso, empiezas a dejar de culpar a los demás, empiezas a asumir tu propia responsabilidad y empiezas a descubrir tu propia maestría. Empiezas a descubrir que eres maestro de tus emociones. Eso no significa que cuando sientas tristeza digas, pues ahora voy a sentir felicidad y sientas felicidad. Ser maestro de una emoción significa nada más y nada menos que no la temes. Siempre estamos en el presente, siempre estamos vinculados en el presente. Si yo me doy cuenta de eso, ya descanso, porque no necesito estar consciente del presente y si lo necesito no me voy a preocupar porque va a suceder algo que me va a hacer consciente de que estoy en el presente. No necesitamos hacer lo que pensamos que necesitamos, porque lo que pensamos que necesitamos está diseñado para evitar la experiencia que estoy teniendo. No es lo placentero lo que yo creo que es importante mirar y cultivar y cuidar, sino la sensación de bienestar en el presente. Lo somático, el trabajo, el estar en el cuerpo de una manera que satisfaga la sensación física, produce una sensación global en la persona de bienestar, de salud y también sirve para tener las emociones y a nivel cognitivo mucho más claro lo que siento y lo que necesito. La relajación, la meditación, el mindfulness, en el que son espacios que creamos de calma, donde me quedo tranquilo, donde estoy en paz, donde no hay ni exigencias ni prohibiciones, sino que me dejo poder ser tal como estoy sintiendo en este instante. Esa experiencia, este sentir ahora, es un sentir que sana. Haberme sentido, recapitular mi vida y en ese momento estarme sintiendo tan amada y sentir que había amado tanto que no importa más nada. Es como, esa es la verdad. O sea, para mí ahí estaba
lo esencial, ¿no? El sentido, ¿no? El amor. En fin, que esto de vivir es increíble, es un verdadero chollo. Es un gran ejercicio que me reequilibra a todos los niveles, ¿no? Y esto es algo que a mí me parece que es muy importante que podamos dedicarnos un tiempo al menos, no sé si cada día, pero al menos varias veces en semana, a parar, ¿no? A dejar de esforzarnos, descansar, no solo física, sino existencialmente. A apelar a esa parte tan sabia que tenemos de nosotros mismos, que está tan conectada con la fuerza curativa del organismo y que sabe en cada momento percibir, igual que se percibe el frío y el calor, el ser humano lo tenemos cuando nacemos, lo tenemos cuando somos niños. Una puede ir poniendo pequeñas estrategias de salud a su disposición, pequeñas estrategias que van desde cosas sencillas que nos brinda la naturaleza, como las plantas, o la arcilla, o los baños de sol, el aire, el agua, a recursos tan potentes como la respiración, ¿no? Porque la respiración, que es el hálito de vida, nos conecta con nuestro ser más profundo. Todo es absolutamente al revés. Ahora mismo, en la búsqueda espiritual, en el camino espiritual, la búsqueda lo único que trae es más búsqueda. El que encuentra tiene que tomar una decisión muy firme. No me muevo de aquí hasta que no sepa quién soy. Entonces el encuentro con esa conexión con la fuente viene de una gran decisión y no de una búsqueda. Todo es al revés. Busca y luego encuentra. No es así. Para buscar, para encontrar hay que tomar la decisión de encontrar. Y tienes que dejar de buscar para poder encontrar. Y yo me di cuenta de que todo absolutamente era al revés. Estábamos buscando la felicidad afuera cuando somos la felicidad dentro. Entonces, los pilares de nuestra plenitud, los pilares de nuestra vida estaban totalmente invertidos. Estábamos corriendo detrás de una zanahoria que jamás íbamos a alcanzar. Eso es algo que nos ha hecho daño como seres. Y yo me he dado cuenta que no es lo que hago, es lo que vivo. Y ese es el aprendizaje de estar aquí, claro, en el que estoy. Hemos ido poco a poco perdiendo la conexión con las cosas importantes de la vida. No sé en qué momento dejamos de escucharnos, de escuchar a la naturaleza, de escucharnos entre nosotros, entre nosotras, de escuchar nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestra alma. Y al dejar de escucharnos nos perdimos y nos desconectamos de nuestra sabiduría interna. Para saber qué nos pasa cuando, por ejemplo, el cuerpo nos manda señales de que algo no va bien. Y comenzamos a buscar las respuestas fuera y dimos nuestro poder a los expertos. Como adultos, como personas mayores, hemos ido siendo condicionados y en una determinada dirección. Y precisamente en esta sociedad no se distingue por ir en una dirección hacia la salud. El que las pruebas clínicas, el que la prevención va por tirando de nosotros, no va a nuestro servicio las cosas, sino tirando. Uno piensa que va a vivir o morir dependiendo de esa prueba. Ese análisis, esa prueba te va a decir si vives o mueres. Eso es nuevo en la medicina. ¿Desde cuándo una persona pensaba que se iba a morir según lo que le dijera un papel o una prueba que le hayan hecho? Es que nos hemos acostumbrado a cosas que son completamente nuevas en la medicina y que las hemos tomado por hechos ciertos, ¿no? Entonces eso es un error enorme y eso
lo más gordo no es solo el efecto secundario que te puede hacer eso, sino el efecto psicológico de quitarte ese poder, de esa presencia que tú tienes sobre tu cuerpo, sobre tu mente, sobre tu espíritu, ¿no? Y eso es lo que podemos trabajarnos. La ciencia tiene que ser abierta. Si no está abierta, no es ciencia, es dogma y no merece la pena. Y nosotros vimos que las personas que habían producido cambios, en lo que entendíamos nosotros que era el origen, ellas vivían. Y las que no, pues acortaban su vida como propia estrategia que hemos contenido antes. Por lo tanto, nos corresponde, ¿no?, a todos en el límite posible de lo que somos capaces de hacer, con las fuerzas que tengamos, la inteligencia y el ecosistema, ¿no? No da lo mismo estar en paro que ser multimillonario, que ser hombre, que ser mujer, ser joven, etc. Este es el juego de estar en la realidad cada sujeto en esta cultura que hemos creado. Siendo conscientes y buscando ese equilibrio, yo animaría a que nadie tire la toalla hasta el final, porque no sabemos qué va a pasar y quien lo diga está simplemente equivocado. Todo se ha convertido en un negocio, incluso la enfermedad y la salud. Yo hablaría más bien de la empresa sanitaria, ahora mismo, más que de la sanidad, porque estamos a merced de las grandes corporaciones, del dinero, de esta medicina que se basa sobre todo en vender cosas, en no curar, en las personas no se curan, sino que se mantienen en un estado de enfermedad sublatente. Cosas en las que ellos no creen en absoluto. Siempre decían, esto no te creas que te va a hacer efecto. Si hay una toxicidad de la quimio que la conocemos, entonces esto no te va a servir. Con los miedos empiezan las manipulaciones de la mercadotecnia. Hemos creado un tipo de medicina que es la medicina defensiva. Incluso tiene palabras que tienen que ver con el combate, con la defensa, ¿no? El sistema de defensa se llama al sistema inmunológico. ¿Por qué el sistema de defensa? Será el sistema de autorregulación, será el sistema de equilibrio, no sé. Y yo entiendo por qué muchos médicos dicen, no tomes nada, porque ahí hay un desconocimiento. El sistema inmune no es solamente una cajita que abres y cierras, no, hay muchísimos matices. Hoy ya se sabe que la información que viene de los genes no es automática para nada. Es decir, que estamos ante nuevos conocimientos que no podemos asegurar para nada, ¿no?, que sea la información genética la que directamente te traslade porque lo he heredado, etc. Eso no se mantiene. Yo creo que nadie hoy, desde la ciencia pura y dura, de verdad, es capaz de mantener eso.